inicio a una nueva edición de Conexión Económica con Leonardo Soto. Sean todos bienvenidos a otra edición en la que, como siempre, vamos a tocar un tema sumamente interesante en el mundo empresarial, de negocios. Hoy, por supuesto, muy relacionado con lo que está aconteciendo a nivel mundial, que tiene que ver con la pandemia y tiene que ver con la cuarentena. Estamos haciendo negocios en medio de una circunstancia que es totalmente nueva para el mundo entero. Esta situación nos ha impulsado a tocar herramientas digitales, por supuesto, para fortalecer el teletrabajo y mantener nuestras operaciones siempre en movimiento. A partir, por supuesto, de esta necesidad, surge una duda clave. ¿Nos estamos comunicando de manera apropiada, asertiva, adecuada y nuestras negociaciones realmente tienen las condiciones y características necesarias para convertirse en transacciones sustentables? A partir de este momento vamos a conversar con un especialista en el área de negociación, de comunicación, de relaciones corporativas, quien desde su perspectiva nos va a indicar qué estamos haciendo bien, qué posiblemente no estamos haciendo bien y qué actividades, acciones o tips puntuales podemos tomar en cuenta para formalmente darle solidez a estas actividades. Para ello invitamos el día de hoy a Humberto Ortiz, amigo, aliado, profesional destacado, que desde Brasil va a brindarnos buena parte de su experiencia. Y así le doy la bienvenida a Humberto Ortiz, como les indiqué, amigo de la casa, abogado de profesión, especialista en diversas áreas, pero muy específicamente en las áreas que hoy nos llaman a revisar qué estamos haciendo con la manera de hacer negocio, dadas estas circunstancias que son totalmente extraordinarias. Tenemos que seguir negociando, tenemos que seguir comunicándonos. El asunto es de qué manera lo estamos haciendo y si efectivamente está generando los resultados que esperamos que eso ocurra. Humberto, yo no voy a decir tu currículum porque es muy extenso, así que te voy a invitar a que tú te presentes como gustes hacerlo. Así que adelante, bienvenido Humberto, gracias por aceptar la invitación. Hola, ¿qué tal? Un placer estar con ustedes. Gracias, Leonardo. Como bien lo dijiste, amigo de la casa, hemos trabajado juntos por muchísimo tiempo y bueno, no vamos a decir todo el currículum, simplemente digamos que soy un abogado de profesión, profesor universitario, consultor empresarial y gerente de empresas. Y hoy en día simplemente un ciudadano del mundo con herramientas que ofrecer a la gente para que siga haciendo las cosas como tienen que ser hechas y poder continuar en un mundo cada vez más complejo. Así es, por eso es que estamos en sintonía en las cosas que hacemos y uno de los detalles interesantes, Humberto, de tu participación el día de hoy es que obviamente tienes experiencia nacional, pero a su vez también tienes experiencia internacional. Te formaste en Europa, conoces ese contexto. Actualmente trabajas en Brasil, que es un contexto que si bien es parte de América Latina, sus códigos de comportamiento son diferentes a los nuestros, caso Venezuela, caso Ecuador, caso Colombia. Entonces, aquí es donde viene el tema, Humberto, el tema puntual con relación a lo que está viviendo el mundo, tu experiencia como consultor, tu formación como asesor en materia de negocios, de comunicación, eh, nos obligaron, y digo las circunstancias, a migrar de una relación día a día, face to face, de estrechar manos, de abrazos, dependiendo obviamente de la cultura que lo permita, a estar frente a una pantalla. Hacerlo desde un dispositivo móvil o desde una portátil, desde una computadora. Y entiendo que aunque la comunicación obviamente tiende a ser la misma porque hay un emisor y un receptor, hay códigos que creo que son diferentes en el proceso. Más cuando no puedes tal vez convencer también con lenguaje corporal cuando lo haces desde una pantalla. En ese caso, Humberto, eh, el tema negociación, el tema comunicación corporativa, ¿cómo crees tú que se ha visto afectado en este momento por condición cuarentena y lo que viene después de la pandemia? Porque obviamente muchas cosas van a cambiar. Sí, bueno, ha afectado muchísimo, ha creado desafíos para quienes tienen la tarea de representar a las empresas y de negociar por ellas, de conseguir acuerdos para garantizar el presente y particularmente preservar las condiciones para un retorno a un escenario en el cual podamos volver a ese face to face. Yo no quiero hablar de retornar a la normalidad, porque la normalidad que nosotros conocimos, la normalidad a la que estábamos acostumbrados, ya no va a existir. Nosotros vamos a pasar a un nuevo estadio de las cosas en el que tendremos que comenzar a reconstruir la forma en cómo hacemos negocios, la forma en cómo trabajamos, y esta era post pandemia va a exigir unos reacomodos sustanciales en la forma en cómo las empresas se vienen manejando.
¿Qué cambió en este momento? ¿Qué cambió hace un mes cuando en algunos países comenzó la cuarentena, en otros hace más tiempo? Cambió todo porque la sociedad no estaba acostumbrada a trabajar a través de una pantalla, la sociedad no estaba acostumbrada a dejar las calles, a cerrar las fábricas y a comenzar a decirle a la gente, usted a partir de mañana tiene que trabajar desde su casa. Y eso abarca diversos elementos. Por un lado, tenemos cómo son las relaciones intraorganizacionales y cómo son las relaciones extraorganizacionales. Cuando hablo intraorganizacionales dentro de la empresa, ¿qué pasa? Tú tienes una cantidad de trabajadores que integran a tu plantilla, tienes a unos gerentes que están en contacto con esos trabajadores y al día siguiente muchos ni siquiera tuvieron la oportunidad de hacer una reunión para organizar las cosas, simplemente se fueron a su casa y no pudieron regresar porque algunas decisiones gubernamentales en algunos países impidieron ese retorno, porque en otros no se dio la condición, o porque quizás si trabajaban para multinacionales el personal estaba viajando y la situación tomó a más de uno en un aeropuerto o regresando hacia sus hogares y no permitió ese contacto nuevamente dentro de la empresa, también determinando el tipo de riesgo que tiene cada trabajador. Entonces, dentro de la organización tenemos lo primero, cómo hablar con nuestra gente, cómo ser empáticos con nuestra gente y particularmente tenemos que ser transparentes. Dependiendo del país en el que estemos, podemos encontrar legislaciones laborales que sean más flexibles o más rígidas. Algunas no te van a permitir una suspensión de la relación de trabajo, otras, por el contrario, sí te permiten esa relación de trabajo o los ejecutivos inmediatamente dictaron decretos o medidas provisorias, como el caso de Brasil, para poder llegar a ello. En algunos países puedes reducir la jornada laboral y por ende puedes reducir también el salario que le pagas al trabajador. En otros países eso no es válido. Entonces tenemos que evaluar cada una de las circunstancias, pero más allá de eso, la incertidumbre que todo esto genera hace que el trabajador quede a la expectativa de ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar conmigo? Correcto. Porque si yo trabajo en una empresa que es prestadora de servicios, ok, quizás puedo seguirlo haciendo a través de una pantalla, puedo hacerlo a través de un computador o de un teléfono, pero si yo trabajo en el área de producción y la fábrica está parada, la fábrica no está produciendo, no hay flujo de caja, y si no hay flujo de caja, ¿de dónde saca la empresa de dinero para pagarme? Quizás algunas empresas tenían dentro de su flujo de caja una partida para situaciones de emergencia o paralizaciones no previstas que puedan atender 1, 2, quizás hasta 3 meses. Pero eso no es el común denominador, va a depender del tamaño de la empresa, de la situación económica del país en el que está la empresa. Correcto. Encontramos en, algún, Disculpa que en te algunos interrumpa, países, Humberto. ¿ok? Mencionaste dos cosas claves y quiero tocarlas antes de que se me vaya la idea, ¿no? Eh, Dijiste que hay que ser empáticos y transparentes, ¿sí? Contexto, Totalmente. contexto. Esta situación nos tomó por sorpresa a todos. No por sorpresa, era como crónicas de una muerte anunciada, aunque suene un poco rudo, ¿no? Porque sí, sabíamos que la pandemia, que la epidemia estaba. Sí, sabíamos que se trasladaba por avión, obviamente. Pero eso es como el tema, sabíamos que iba a llegar, pero esperábamos que no lo hiciera, ¿no? Sabíamos que la pandemia iba a llegar, pero teníamos el Exactamente. corazoncito puesto en que no llegase. Ahora, llegó. Y esto nos obligó a utilizar otras herramientas de comunicación, de interacción. Y te coloco dos ejemplos curiosos que vi recientemente de una persona, por ejemplo, que está haciendo una videoconferencia, videollamada con un grupo de espectadores y en el fondo se ve su esposa que pasa totalmente desnuda, por decirte uno, un caso. Dos, hay otro caso en el que una chica que está en una conferencia igual toma su computadora, se va hasta el baño, se sienta en el baño, parece que se le olvidó que estaba siendo vista por un grupo de personas, ¿sí? Este, Okay. y hay otro caso, y obviamente una de las anécdotas chistosas, porque es lo que estamos viendo en este momento. Hay otro caso que está una chica también dando una conferencia muy seria ella, muy circunspecta, y su esposo se muestra en la pantalla en boxer, ¿no? En ropa interior. Entonces, no estábamos preparados, ni psicológica, ni cultural, ni organizacionalmente hablando. Ahora, el líder gerente, que es el responsable de un grupo de personas, que es el responsable de un capital, tiene que ser transparente y ser asertivo. Vamos a estar claros, no todos en sus casas tienen un internet de calidad, no todos en sus casas tienen una computadora, no todos en sus casas están esperando Exactamente. inclusive poder volver a sus puestos de trabajo. ¿Cómo yo como líder de empresa, yo como gerente, puedo ser asertivo y transparente para abordar esa situación? Voy a herir sentimientos, eso va a pasar, pero ¿cómo puedo hacerlo para que el daño se mitigue de la mejor forma posible?
utilizando las palabras adecuadas y partiendo del tipo de liderazgo que tengamos dentro de cada gerente. Una de las cosas que hay que desarrollar cuando uno es gerente y es la forma de cómo nos comunicamos con nuestros equipos de trabajo y si conocemos o no conocemos a esos equipos de trabajo. Nosotros realizamos hace un año, no, hace unos dos años y medio, un Tal taller de vez 3 años, negociación, sí. tal vez 3 años, negociación y comunicación efectiva. Y eso lo hacíamos constantemente. La cuestión es conocer, uno, cómo soy yo como gerente y dos, cómo es mi equipo de trabajo. Nosotros podemos tener, por ejemplo, si aplicamos una técnica de liderazgo basada en el enneagrama, 9 tipos de personalidad. Hoy en día podemos aplicar también DICS, o que es otra metodología para conocer qué tipo de persona tenemos dentro de nuestros equipos de trabajo, entre otros. Un gerente tiene que ser transparente, un gerente va con base a objetivos y un gerente también tiene que conocer la situación de la empresa. También es importante saber si el gerente tiene conocimiento de la situación de la empresa, qué línea gerencial tenemos, porque podemos tener un gerente de segunda línea, un gerente de primera línea, encima un director, luego un vicepresidente, luego el presidente. Entonces, dependiendo cómo sea la descentralización en la toma de decisiones y de la información dentro de una empresa, vamos a tener una serie de elementos para poder negociar. Hay ¿Cómo ser posible... transparente? Adelante, adelante, disculpa. ¿Cómo ser transparente y cómo hablar con la gente? Pues simplemente diciendo la información que se tiene en el momento que se tiene, tomando en cuenta que no podemos generar alarma, que no podemos generar descontrol y que en una situación tan cambiante como esta de la pandemia, cada día el escenario puede cambiar. Y en la medida en que ese escenario vaya cambiando, se van tomando decisiones. Entonces, lo primero que hay que decirle a la gente es, señores, estamos en una situación donde no tenemos el control, estamos en una situación que tiene una dinámica evolutiva extremadamente alta y que en virtud de ello las condiciones que se van a tomar son estas, estas y estas. Ahora, ¿qué tendría que haber hecho una organización tomando en cuenta todo este elemento? Haber hecho un análisis de escenarios, un análisis estratégico, saber escenario A, escenario B y escenario C, y plantear escenario A, nuestra situación actual es esta y podemos llegar hasta esto. Escenario B, nuestra situación es esta y podemos llegar hasta esto. Escenario C, nuestra situación es esta y podemos llegar hasta esto. Voy a irme al caso de Venezuela. En el caso de Venezuela, la mayoría de las empresas están pagando adicional a lo que es el salario mínimo nacional vigente, que es nada, una compensación en dólares que puede llegar a X cantidad de dinero. Quizás las empresas en un momento no tienen para pagar ese 100%, o el primer mes lo van a tener, el segundo mes quizás lo hagan con dificultad, para el tercer mes ya no van a poder, o desde el inicio no lo pueden hacer completo. Entonces, ¿qué hacer en ese momento? Lo que tienen que hacer es negociar, hablar con sus trabajadores. ¿Qué queremos? ¿Conservar el puesto de trabajo o simplemente dar por terminada una relación laboral? Más allá de los elementos que existan en el mercado venezolano, de una inamovilidad laboral, entre otros elementos, porque sabemos que en la práctica, en una situación como esta, la empresa bien puede decir, cerramos nuestras puertas y ahí ni siquiera hay inamovilidad que valga, más allá de otros procedimientos jurídicos que puedan existir. Pero que en una situación como esta y un escenario tan complejo como el que tenemos en Venezuela, van de la mano, van fuera, perdón, del juego, van fuera de la caja. Lo que la gente quiere, tanto empresarios como trabajadores, en este momento es, uno, ¿cómo nos mantenemos en el mercado? Dos, ¿cómo hago para garantizar mi puesto de trabajo? Y si soy un empresario consciente y un escenario comprometido y que quiera seguir apostando por Venezuela, ¿cómo hago para hacerlo? Y eso aplica para otros países de América Latina. En otros Correcto. países de América Latina, por ejemplo, acá en Brasil se dictó una medida provisoria. Una medida provisoria es una medida decretada por el presidente de la República que puede ser luego ratificada por el Congreso y en este caso convertirse en una ley y tener una vigencia por X cantidad de tiempo. Si no, la medida provisoria va a durar 90 días, prorrogable hasta por 90 días y en ese momento cae. Una de las cosas que se hizo acá fue decir, uno, los contratos de trabajo pueden suspenderse, dos, puede haber una reducción de la jornada entre el 25 y el 75% y en virtud de eso una reducción del salario para mantener los puestos de trabajo. Las empresas aún no lo han aplicado en su totalidad, pero sí está sobre la mesa y los trabajadores lo saben. Primero porque es una medida dictada por el gobierno y segundo porque las empresas ya lo vienen planteando y lo vienen asomando. En el peor de los escenarios podría llegar a ocurrir esto. No se ha comenzado con el elemento de dimisión o despido absoluto de trabajadores o en grandes cantidades hasta el día de hoy. Podría pasar la semana que viene. No sabemos por qué te digo, el escenario va cambiando y aquí en Brasil, a diferencia de lo que ocurre en Venezuela, tienes una calidad de servicios que en algunas ciudades, como por ejemplo Sao Paulo, que es donde yo vivo, funcionan adecuadamente y muchas empresas migraron de lo presencial a lo virtual
prácticamente como como apagar y encender la luz. Yo quedé sorprendido porque el nivel de virtualización, por llamarlo de alguna manera, es muy, muy alto. Ahora, Pero en el eso es escenario sostenible, venezolano Humberto, es sostenible esta virtualización, digitalización, es sostenible y sustentable en el mira, tiempo. he conversado estos días de cuarentena con varios amigos, conocidos, que son directores, gerentes de despachos de abogados, empresas de consultoría, de empresas prestadoras de servicios, y ellos dicen que están preparados para trabajar de esta manera por lo menos por mes y medio más. Y es lo que están previendo. Pero como te digo, eso gracias a que cuentan con unas herramientas tecnológicas tanto de equipos como de Internet y acceso a Internet que les permite hacer eso. Si no lo tuviesen, pues indudablemente no lo podrían hacer. Y esto es así porque ya en el pasado, en Brasil ha tenido paralizaciones de transportistas, camioneros, etcétera, que los han obligado a ir tomando previsiones. Entonces, prácticamente aquí fue como que correr para aplicar todo, pero ya con una experiencia de que por lo menos tenían un ABC de las cosas, que se ha tenido que mejorar muchísimo el área de seguridad de la información para garantizar que las conexiones sean eficientes y que se protejan los datos, tanto personales como corporativos. Y se están utilizando VPNs, cada día se colocan nuevos parches de seguridad en las conexiones de Internet, entre otras cosas. Pero eso por un lado. Por otro lado, comenzaron a migrar muchos servicios que anteriormente tiendas que solamente vendían presencial, se activaron inmediatamente con el delivery. Aquí hay muy buenas plataformas de delivery, las propias empresas lo tienen, en los restaurantes lo tienen, por supuesto, con todas las medidas de seguridad. Y tú pides algo y llega a tu casa el repartidor con todos los implementos de seguridad, pero igual cuando tú lo vas a recibir, luego tienes que llegar a desinfectar todo y la dinámica cambió, el mundo cambió y la forma de nosotros hacer las cosas y relacionarnos pues también cambió. Aquí es Eso no donde es viene, fácil. Humberto, la obligación moral, ética, procedimental inclusive, que yo particularmente tengo ya tiempo tratando de incluir en la economía venezolana, puntualmente en la economía venezolana. Porque, ¿qué pasa? Y uno de los ejemplos que yo siempre coloco es, ¿cuál es la situación de nuestro sector empresarial? El empresariado venezolano, no todos, pero un número importante de ellos, inclusive empresas que hoy son grandes y representativas, definieron su estructura de acción basado en un patriarcado estrictamente relacionado obviamente con la tenencia del capital y desarrollaron bajo el concepto internacional, que eso ya está muy discutido, inclusive creo que está en proceso de evolución, la estructura vertical a nivel organizacional, donde la información era estrictamente unidireccional, de arriba hacia abajo. Es decir, yo te indico, tú operas y generas resultados. Y ahí tú mencionaste los Es distintos niveles de... prácticamente, Cuéntame, sí. prácticamente el yo ordeno, tú obedeces. Sí, sí. Desde el punto de vista de liderazgo, Frederic Laloux estableció una evolución de las organizaciones, desde organizaciones red, organizaciones rojas, hasta organizaciones hoy en día que llamaríamos teal o verde azulado, en el cual en las primeras había una persona que mandaba y que con base en el miedo que generaba hacia los demás obedecían y nadie discutía. Luego comienza una evolución de estas organizaciones hasta las organizaciones de hoy, donde todo es más horizontal, donde cada quien tiene un nivel de independencia para realizar las cosas, tiene un nivel de acceso a la información y hay un trabajo más mancomunado entre todos porque hay esa empatía, esa libertad, ese respeto mutuo y el entendimiento de que todos somos parte de la organización y que para que se mueva, pues todos tenemos que sumar. Pero Yo, llegar a eso es bastante duro. La línea no va, es fácil. son varias organizaciones, seis niveles de organización y nosotros estamos en organizaciones naranjas todavía, que tenemos esa estructura jerárquica en el que ya hay un poco más de flujo de información, pero llegar a esta organización como las que tienen hoy en día las startups, las empresas de capital conjunto, donde tenemos inversores ángeles, etcétera, y tenemos una nueva forma de hacer las cosas, donde la gente trabaja desde su casa, desde un avión, desde un café o donde sea, eso no está totalmente conseguido en Venezuela. Venezuela sigue siendo una sociedad en la que la gente prácticamente tiene que marcar tarjetas, haciendo la metáfora. Llegas a las Sí. 8 de la mañana, te vas a las 6 de la tarde, tienes un jefe que es el que te dice lo que vas a hacer, tú obedeces y punto. Nadie discute y no tengo por qué consultarte lo que vamos a hacer porque tú estás aquí para ejecutar, no para pensar. Correcto. Eso se ve en muchas organizaciones.
Y esas formas de pensar, esa forma de liderazgo tienen que cambiar. Y tienen que cambiar porque la sociedad cambió, como tú muy bien lo dijiste. Entonces, eso funcionaba hace unos 30, 40 años, quizás hace unos 20 años, ya no es lo mismo que tenemos hoy. Primero que hoy tenemos a un grupo de trabajadores que es totalmente diferente. Donde antes para recibir la empresa podía tener una información y no bajaba esa información al trabajador y el trabajador no se enteraba. Hoy en día el trabajador se entera muchas veces más rápido que el director de la empresa, porque tenemos las redes sociales, tenemos el internet, tenemos una cantidad de vehículos que llevan esa información que hace que la información esté diseminada por todas partes. Entonces, eso también es otro de los elementos que un gerente tiene que tomar. Un gerente tiene que... Yo te tomo la palabra, Humberto, porque obviamente tenemos un criterio afín con ese tema, ¿no? Yo particularmente pienso que las organizaciones que aún existen bajo esquemas estrictamente verticales y de formatos de comunicación unidireccional, lamentablemente van a desaparecer. De hecho, yo baso parte de mi filosofía de gestión como economista, como empresario, como asesor, en lo que plantea el señor John Kotter, que en su libro 2015, Acelerar, planteó esquemas de lo que él llama organizaciones duales. Un poco de jerarquía con mucho de redarquía, ¿sí? Basado en red, basado en comunicación, basado en valoración de talento. De hecho, buena parte de la filosofía de participación en desarrollo de nuevos modelos de negocio, desde mi perspectiva, tienen que ver con temas de redarquía. Darle el valor que tiene el talento de cada persona y cómo participa. Pero para que eso ocurra, tiene que existir, sí, información de calidad. Dos, el aspecto de confianza, que es vital, y ahí es donde nuevamente tomo los puntos que dijiste, transparencia y empatía. Y aquí es donde viene un punto importante, Humberto, con tu tema de especialización, o uno de tus temas de especialización, que es el tema de la comunicación. Hace poco hablé con un especialista en marketing gastronómico, señor Jorge Perfetti. Lo entrevisté a través de un Sí. Instagram Live. Y él me dijo que es difícil en este momento para muchas personas el poder conectar con otros, porque para tú poder conectar tienes que mostrarte sincero, tienes que mostrarte auténtico. Y le Exactamente. pregunto yo, ¿y la persona que no es sincera, que no es auténtica, qué hace? ¿Cómo yo, porque no se trata de engañar, no se trata de vender algo que no eres, no. Se trata de, uno, cómo yo comienzo a internalizar el hecho de que sí, siendo dueño del capital, necesito de otras personas. Los que están dentro de mi organización y quienes están fuera, que son mis proveedores de distintas cosas. Ahora, ¿cómo lo hago internamente? Y después de que ya yo tomé la decisión, sí, voy a ser sincero, voy a ser transparente, voy a ser empático, ¿cómo lo comunico? Cuando tú bien lo dijiste en esa actividad hace 3 años, el lenguaje corporal a veces dice más que las palabras. ¿Y cómo corporalmente podemos comunicar si estamos en una pantalla, Humberto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo logramos esa conexión? Leo, hasta el tono de voz que utilicemos va a influir en eso. No tenemos la posibilidad de estar frente a frente. Vamos a tener solamente una pantalla en la que nos vemos de la mitad del torso hacia arriba. Entonces, ahí tenemos que, uno, qué tan expresivo podemos ser. Por lo menos en tu caso, en mi caso, somos extremadamente expresivos con la cara y cualquiera lo podría notar inmediatamente. No tenemos nada que hacer. Si no tienen una plataforma como Zoom, pueden hacer una videollamada por Instagram, la forma en cómo ustedes se han venido comunicando. Mucha gente no presta atención hasta la forma como escribe. La forma como tú escribes dice mucho de ti. Y la gente puede interpretar la forma en cómo estás escribiendo y saber, él siempre me escribe así. Si es una persona que de la noche a la mañana cambió la forma en cómo estaba escribiendo, utilizó palabras que no suele utilizar, ya ahí dice mucho. La comunicación tiene demasiadas herramientas. Lo que tenemos que ser es empáticos en el momento de hablar. Te puedo colocar un ejemplo práctico de lo que está ocurriendo en este momento. La empresa por la cual yo trabajo está de vacaciones colectivas desde la primera semana de abril. Algunos vamos a retornar la próxima semana, otros la semana siguiente, en un retorno escalonado para ver y medir cómo se va a presentar la situación en el camino. Solamente están trabajando los directores, vicepresidentes y el presidente de la empresa y algunos gerentes senior. Otros gerentes senior y los gerentes siguientes, como yo, no estamos trabajando, estamos cada quien esperando. Estamos, como dicen por ahí, sentados esperando el llamado al bate. Pero nosotros recibimos llamadas constantemente, todos los días, de nuestro superior y mi superior de su superior para preguntar, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué estás haciendo? ¿Tienes alguna inquietud? Está tranquilo, vamos a volver pronto, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo las cosas como tenemos que hacerlas.
A su vez, en mi caso, yo, con quienes dependen de mí y con los proveedores con los que yo tengo Ok. contacto, porque son mi línea directa, diciéndoles a ellos, vamos a seguir, estamos enfocados, vamos a alcanzar nuestros objetivos, tenemos que mudar las fechas, tenemos que cambiar algunas cosas de los contratos, algunos servicios quizás ya no los vamos a tener, otros sí, es una situación difícil para ustedes, es una situación difícil para nosotros, pero nunca hemos dejado de estar en comunicación constante. Además de eso, hemos trabajado de una forma bastante fuerte todo lo que es ese compromiso, esa ratificación de compromiso con lo que hacemos, y tanto en las redes sociales de la empresa como en nuestras redes sociales personales tenemos esos mensajes, al punto de que el departamento de comunicaciones, que en este caso tiene un papel fundamental dentro de la organización, ha seleccionado a personas de diversas áreas para ir haciendo videos desde un mensaje como quédate en casa, hasta mensajes como vamos a volver, o explicando cuáles son nuestros compromisos de responsabilidad social, estableciendo mecanismos de voluntariado para traer a la gente a que participe como voluntario en actividades de responsabilidad social que estamos desarrollando, como elaboración de máscaras para el personal sanitario, como elaboración de respiradores o el mantenimiento de respiradores, entre otros aspectos. Es decir, toda la empresa se volcó a eso. Pero eso parte también, volviendo al punto inicial de lo que era la cultura intraorganizacional, a lo que es nuestra cultura empresarial y lo que son nuestros patrones de conducta. La empresa tiene un código de integridad que define nuestro ABC, la forma en cómo trabajamos, cómo tenemos que hacer, que nuestro valor fundamental es la integridad y que tenemos que ser transparentes. Y la integridad significa hacer lo correcto aunque nadie te esté viendo. Independientemente de que nadie nos vea, independientemente de que no tengamos exposición, tenemos que hacer las cosas de una sola forma, y es hacerlo bien, independientemente de que tengamos un fiscalizador atrás que te diga tienes o no tienes que hacerlo. Y yo creo que ese elemento de comunicación que se haya dirigido desde el Departamento de Comunicaciones, tanto para todo el personal como para nuestros proveedores y para la sociedad en general, tanto en Brasil como en el resto del mundo, puedo decirlo, la empresa para la que yo trabajo es Mercedes-Benz, pero no solamente eso, otras empresas aquí en Brasil también lo están haciendo, y lo están haciendo de forma espectacular, tanto pequeñas empresas como grandes empresas. Hay la empresa Ambev o Ambev, que es la dueña de Brahma, cuando comenzó todo esto hizo un donativo de una cantidad sorprendente de alcohol para los hospitales, también con uno de los hospitales, una de las clínicas privadas más grandes de Sao Paulo, están desarrollando un hospital, un anexo de un hospital con 100 camas para atender a las personas que están afectadas por COVID-19. Entonces, también tiene que ver eso, o sea, las empresas hacia dónde van. Estoy hablando de empresas gigantes, pero otras empresas más pequeñas. Te lo coloco con Uber Eats, el aplicativo para pedir comida. Uber Eats tiene un mensaje cada vez que tú lo abres que te dice, si vas a pedir comida, pídela de locales que estén en tu área de donde vivas. Entonces, si tú vives en esta zona, tú vas a pedir de restaurantes que están en esa zona. Puedes pedir de cualquier otro, pero te invitan a que lo hagas de esos restaurantes, y principalmente de los pequeños restaurantes, no solo de las grandes Ok. cadenas, para apoyar a ese pequeño restaurante. E incluso tienes otra posibilidad, que es que tú pides de ese pequeño restaurante, le das una propina al repartidor y también le das una cantidad X al restaurante, que te aparece como una opción, puede ser desde un real, y con eso, ellos lo que van a hacer es a sumar todo eso y a distribuirlo entre sus trabajadores, porque indudablemente Mm, tienen menos producción, y al haber menos producción y comercialización, lo que ellos ganaban por producción se ve disminuido. Entonces es una forma también de que todos sumamos, todos aportamos. Y esas son cosas que se están viendo, desde una pequeña empresa, que esa es su forma de ayudar, hasta una gran empresa. Por ok. supuesto, los escenarios son distintos. Una estrategia que se puede utilizar en Venezuela para ayudar a muchas empresas a que se mantengan, que es una iniciativa que han empezado a hacer acá algunos pequeños y medianos empresarios, es a decir, prepaga tu servicio. Un servicio que tú Ok. utilizas constantemente, compra el ticket ahora y tienes para utilizarlo quizás hasta final de año. Por ejemplo, algo tan básico como una barbería. Tú puedes pagar tus cortes de cabello, comprar tickets por tantos cortes de cabello como tú te vayas a realizar, ponte desde agosto hasta diciembre. Ya tú lo prepagaste, y con eso estás garantizando el trabajo de esa persona y que el establecimiento pueda seguir operando. Y lo están haciendo barberías, lo están haciendo restaurantes, lo están haciendo gimnasios, entre otras
pequeñas y medianas empresas. Entonces, esa comunicación tiene que ser transparente. La gente tiene que creer, tanto en la empresa como los trabajadores tienen que creer en su empresa, y eso va a depender de cómo la empresa se comporte con el trabajador. Hay casos de Venezuela, no voy a mencionar la empresa, no puedo por ética, pero que me han llegado preguntas sobre, mira, la empresa me tenía que pagar y el día de pago me dijo que no me iba a pagar porque nosotros no estábamos trabajando, porque la relación Ok. laboral estaba Uf, suspendida. Ya va, pero ¿cuándo te dicen eso? ¿El día de pago? Sí, el día de pago, señor empresario. ok. ¿Usted le gustaría que el día que tiene que recibir el pago de sus clientes, ellos le digan que no les van a pagar? Ese día, todos al mismo tiempo. Imagínese un trabajador que depende de su salario y que el día que tenía que cobrar, usted le dijo que no porque no estaba trabajando, porque su relación laboral estaba suspendida. Pregunto, señor empresario, ¿y usted cuándo suspendió la relación? ¿Usted habló con sus trabajadores? ¿Usted negoció? ¿Acaso usted fue al Ministerio del Trabajo y logró la homologación de esa suspensión de relación del trabajo tal y como lo establece la Ley Orgánica del Trabajo a trabajadores y trabajadoras? ¿O la suspendió porque usted la quiso suspender? Esas son cosas que hay que tomar. Yo no puedo tomar esa decisión el último día. Quizás si yo hablo con mis Claro. trabajadores desde el día uno y le digo, señores, no vamos a poder, no podemos hacer esto, vamos a proceder de esta manera, vamos a negociar, vamos a ver qué mecanismo encontramos para que todos podamos seguir. Esa es otra forma de hacer las cosas. Claro, Entonces, eso se trata. sí, el chip allí del terrateniente, capitalista me refiero al dueño absoluto de capital que cree que todo es para él, no aplica en este caso, porque, y bien también lo conversaba con Abraham Figuero, un especialista en liderazgo, que me comentó, me dice, mira, este es momento para pensar en los demás, no se trata de inmolarte, porque tampoco se trata de eso, pero se trata de ponerte en los zapatos de otras personas, y en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, Humberto. Estamos De buscar ya de alternativas. buscar alternativas, totalmente. Estamos cerca de finalizar la entrevista, pero antes de finalizar quisiera eh, que nos explicaras rápidamente algo que siempre hacía clic en estos talleres que nosotros dimos de técnicas de negociación para vendedores, ejecutivos y gerentes, que era el proceso de negociación. No recuerdo si era exactamente así, pero creo que lo definiste con uno, se abre el proceso, dos, desarrollo del mismo, tres, cierre. ¿Sí? Definiste esas tres pautas en el proceso y en ese proceso, generalmente presencial, face to face, uno utiliza herramientas externas que te permiten colocar las condiciones a tu favor. Por ejemplo, si sabes que a la persona le gusta el café, le brindas café, le brindas un postre, no sé, haces cosas que obviamente te permitan un escenario mejor para esa negociación. Pero, volvemos al tema, Con necesito vender, acercamiento. sí, necesito vender, pero estoy frente a un computador y aquí frente a un computador no puedo brindarte un café aunque quiera hacerlo. ¿Cómo sería ese proceso o cuáles serían tus recomendaciones para que ese proceso sea efectivo en estas circunstancias? Sí, efectivamente el Zoom o cualquier otra herramienta que utilicemos para comunicarnos no nos permite dar el café ni hacer un mayor contacto con la Todavía no, gente. todavía no. Todavía no. El inicio, saber con quién voy a negociar y saber sobre qué escenario estoy negociando. Eso va a ser lo básico, porque ahí, por allí podemos comenzar a ser enfáticos. Si yo conozco la realidad de la empresa con la que voy a negociar, si yo conozco la realidad de la persona de la empresa con la cual voy a negociar, puedo establecer una mejor comunicación porque mi abordaje puede ir directamente a ponerme en el papel de ellos y a decirle, sé lo que estás pasando, esa es tu realidad, esta es mi realidad. Si estoy equivocado con tu realidad, ¿podrías explicarme? O si ya yo la sé, simplemente comenzar la reunión quebrando el hielo, que en este momento es bastante grande, y diciéndole, Sí. ¿cómo están las cosas? ¿Cómo va ese mecanismo? Mira, estamos acá para negociar sobre este aspecto. Las condiciones que tenemos tradicionalmente son estas, pero bueno, sabemos que en este momento todo cambió. Por lo tanto, este es el producto que yo tengo, yo sé cuál es tu necesidad, vamos a dejar a un lado las condiciones comerciales que teníamos hasta hace un mes o mes y medio, yo quiero escucharte qué necesitas para entonces poder ofrecerte lo que yo tengo y que sea una relación de equilibrio para ambas partes. Porque una situación que está siendo muy grave en este momento, y esto ocurre en todo el mundo, no solamente en Venezuela, en Brasil, México, Colombia, Italia, España, etcétera, es la gran cantidad de rompimiento de contratos.
Empresas que están diciendo no te puedo cumplir el contrato y están alegando caso fortuito, fuerza mayor. Unos están siendo están yendo un poco más allá hablando, es que no tengo equilibrio económico contractual. ¿Qué significa equilibrio económico contractual? Este contrato se ha hecho muy oneroso para mí, muy beneficioso para ti y no puedo seguir con esta relación y por eso lo vamos a romper. Una de las cosas que se está trabajando muchísimo aquí es en garantizar los contratos. Y Okay. las autoridades de comercio, las autoridades de protección al consumidor están invitando a todo el mundo a renegociar sus contratos. Sí, ¿qué puede pasar? Teníamos un contrato celebrado para un año, pasó todo esto, tengo un mes, 2 meses que no puedo cumplirte con lo que tú me pediste, o que quizás tú no estás haciendo la prestación del servicio para consumir todo lo que yo te tenía que despachar o tenía que darte en este momento. No lo vas a consumir, no vas a tener ingresos, no te puedo pagar, nadie tiene flujo de caja. Antes de decir, este contrato se acabó, vamos a sentarnos a ver cuánto es ese punto mínimo, cuánto es ese breakpoint, ese punto de equilibrio al que podemos llegar para mantenernos todos y luego seguir. En este momento vamos a olvidarnos de ganancias sobrevaloradas. Vamos a llegar a mantenernos en el punto de equilibrio. Una relación de Okay. sacrificio de todas las partes. Y el cierre, pues llegar a ese acuerdo, porque si logramos sobrevivir a lo que tenemos hoy, juntos vamos a tener una relación mucho más cercana que nos va a permitir proseguir por muchísimo tiempo, o como decimos nosotros, tener una negociación de largo plazo, tener una relación comercial de largo plazo. Eso es parte de ser transparente, eso es parte de ser empático, eso es parte de ponernos en el lugar del otro y entender que no se trata de que yo quiero seguir ganando este mes como ganaba hace 2 meses, porque es que las condiciones de hoy son totalmente diferentes y mi objetivo ahorita no es generar una ganancia exacerbada, mi objetivo ahorita es cubrir mis costos y poderme mantener en el mercado. ¿Tengo que hacer sacrificios? Sí. Que el sacrificio no solamente sea del trabajador, que el sacrificio no solamente sea del Estado, que el sacrificio no solamente sea de mi proveedor, el sacrificio tiene que ser de todos, porque así como ellos quieren permanecer en el mercado, nuestra intención también es permanecer y poder seguir hacia adelante. Correcto. Humberto, antes de finalizar, me gustaría que por favor nos compartas a todos algunos consejos simples para atender esta situación desde el punto de vista gerencial, que tiene que ver obviamente con el tema humano porque separar esas cosas es imposible. Sabemos que esta situación es incierta, no sabemos cuánto va a durar. Yo estoy estimando que va a ser aproximadamente todo el año 2020 con ciertas flexibilizaciones progresivas, pero eso depende, por supuesto, de cada país y cada condición. ¿Cuáles son tus recomendaciones para no perder la cabeza empresarialmente hablando? Lo primero, entender que el mundo cambió. Lo segundo, sincerar nuestro esquema de producción barra prestación de servicio. Entender qué tengo, qué puedo hacer, cuánto es mi costo mínimo operativo, cómo hago para garantizar el empleo y si no lo puedo garantizar, pues comenzar desde ya a tomar decisiones, pero decisiones que sean convenidas, decisiones que sean conversadas y que todos entendamos lo que estamos viviendo. Particularmente en una época de incertidumbre es cuando la toma de decisiones es más difícil y es cuando el gerente tiene que demostrar mayor conocimiento y mayores competencias, tanto duras como competencias blandas. Hago un análisis pestal, un análisis político, económico, social, tecnológico, ambiental, legal y de mercado. Haga escenarios. Hoy más que nunca es el momento de comenzar a jugar con escenarios y saber dónde estoy, cuál es mi worst scenario, cuál es mi peor escenario, cuál es mi mejor escenario y cómo puedo hacer yo para ver dónde puedo estar en cada uno. Tengo 20 unidades de producción, 20 líneas de producción. No voy a tener 20 líneas, voy a tener 15 líneas de producción. ¿Puedo reubicar al personal de las 5 líneas que estoy eliminando en las otras o no lo puedo reubicar? Si no lo puedo reubicar, ¿qué voy a hacer? Tengo que revisar. Tengo contratos por tiempo indeterminado, tengo contratos por tiempo determinado. ¿Cómo puedo solventar esto? Tengo servicios externalizados. ¿Qué servicios externalizados tengo? Tengo que prescindir de ello, tengo que hacer una revisión de esos servicios, tengo que sincerar esos servicios, tengo que, indudablemente, como se dice por ahí, apretar el cinto, pues vamos a hacerlo. Lo que tienen que tener todos los empresarios claros en este momento es que esa época de soñar con que íbamos a ganar muchísimo este año ya no existe. Ya no existe. Entonces, si ya eso no existe, tengo que entender eso. Y tengo también que entender que en 2 meses o en 3 meses no voy a regresar a la normalidad. Señor empresario, la normalidad que conocíamos hasta hace 2 o 3 meses ya no existe. Vamos a ir a una nueva realidad.
Para esa nueva realidad, ¿qué estamos aprendiendo de todo esto? ¿Tenemos que cambiar nuestra forma de hacer negocio? Vamos a cambiarla. Ahora conseguí la forma por obligación de hacer negocios a través de una pantalla y por mi tipo de servicio me funciona. Vamos a invertir en esto y quizás no pueda volver al formato presencial, pero puedo seguir prestando servicio de esta manera y si lo puedo seguir haciendo, buenísimo. Ahora, ¿cómo ser mejores y cómo ser excelentes haciéndolo de esta manera y lograr esa relación que nos permita perdurar en el tiempo? Y entender, si tengo que bajar mi precio, lo bajo, porque el costo de operar de esta manera, o sea, a través de una pantalla, es menor que el costo de mantener un edificio, de mantener un local comercial totalmente activo. Entonces, esas son cosas que nos permiten hacer revisiones de nuestras estructuras de costo. Tenemos que hacer readaptaciones de servicio. Hoy en Maracaibo se está prestando muchísimo servicio delivery que hasta hace 2 o 3 meses no lo querían hacer, ahora por obligación lo tienen que hacer. Y ahí hay un nicho de mercado, ese nicho de mercado vamos a explotarlo y vamos a mejorar entonces ese servicio. Tenemos el problema del combustible. Perfecto, vamos a darle la vuelta, vamos a ver hasta dónde podamos llegar. Y si no podemos llegar, pues tenemos que repensar. Eso sí, no baje la Santa María. Reinvéntese. Aplique innovación, que también es otro de los cursos, talleres que Leonardo y yo dictamos en el pasado. Innovación no significa solamente hacer las cosas nuevas. Innovación significa generar valor, es decir, revise qué tiene y cómo puede generar valor a través de eso que tiene haciendo las cosas mejores. Genera valor para mucha gente y dentro de esa mucha gente, para usted mismo, para su gente, para quienes dependen de usted y para una sociedad que esté exigiendo no morir en el intento. Esto nos va a dar un aprendizaje enorme. Señor gerente, aprenda a comunicarse. Señor trabajador, aprenda a ser también resiliente y a entender de que no solamente es decir, yo exijo, yo exijo, yo exijo, porque así como usted se está viendo apretado, ese que tiene arriba también se está viendo apretado y la idea es que todos podamos evolucionar y Correcto. tratar de colocar los huevos en varias cestas y no solo en una. Humberto, totalmente de acuerdo contigo. Como siempre, por supuesto, somos afines con muchas ideas relacionadas con el mundo empresarial de negocios, economía. Quiero agradecerte enormemente el haber aceptado la invitación para esta entrevista. Sé que el espacio está abierto para que desarrollemos cosas que permitan al empresario tal vez detallar más todas estas cosas que nos acabas de decir, que son sumamente importantes y valiosas. Y también comparto contigo el hecho de que este es el momento para demostrar de qué estamos hechos. Este es el momento para demostrar que somos humanos, que somos sensibles y que la vida es la vida. Y la vida es frágil. Y que el dinero, aunque obviamente a nivel de economía eso implica inflación, sí, pero el dinero se imprime. Y si hoy escasea, se imprime más. Punto. Humberto, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo desde Caracas, Venezuela, hasta Brasil. Espero que pronto, una vez que transcurra toda esta situación, nos podamos volver a ver. Y bueno, nada, seguimos siendo parte de la transformación del mundo y construyendo una economía diferente. Así es, a través de una conexión económica desde la ciudad de Sao Paulo. Un abrazo enorme para ti, para toda mi gente en Venezuela. Espero poder estar pronto físicamente con ustedes, aunque sea una semanita, porque bueno, ahora mi vida está en este país al que le agradezco muchísimo y en el que estoy aprendiendo mucho para poder compartirlo con ustedes y hacer que también nuestra economía crezca, porque Venezuela y nuestra gente lo merece. Así es, Humberto. Bueno, un fuerte abrazo. Seguimos en contacto.